Bueno, disculpe por todos los problemas que están ocurriendo, pero vio que está pasando, entonces lo que me voy a hacer que puedes hablar y después voy a subir todas las imágenes mientras estás presentando. Pero ahorita me voy a invitar a... Ay, ¿Puedes ya no te oírme? escuché. Sí, ya te escucho otra vez. Ok, bueno, ok. Ahorita me voy a subir a todas las imágenes, pero cuando estás lista, puedes presentar. Perfecto, muy bien. Pues ya estoy lista. Gracias por su paciencia, por todo el conflicto técnico que tuvimos en principio, pero bueno, ya vamos a empezar. En principio, les quiero agradecer mucho a todos por estar por acá. De verdad me da mucho gusto ser parte de este bonito proyecto. Las palabras de apertura de ese momento de verdad me inspiraron mucho. Estaba bastante nerviosa de presentar por acá, en especial porque me parece que es la única presentación en español, pero estas palabras que compartían sobre el espíritu de reconciliación de Venus y el unirnos y de alguna manera el ver más allá de las diferencias de posturas, la diferencia de idioma, me parece algo muy bonito y pues bueno, quiero participar de ese espíritu. Y pues gracias a las personas que están por acá conectadas, les aprecio mucho que se estén dando un tiempo para escuchar. Para algunas personas será información quizá un poco nueva, para otras pues bueno, es algo que quizá ya dominan, el tema teórico digamos de las casas cadentes, pero voy a hacer una presentación que justo en este espíritu de reconciliación entre disciplinas y de ver las cosas desde otros lentes, de alguna manera podamos por ahí ir ampliando la perspectiva que puede llegar a tenerse con respecto a las casas cadentes. Como posiblemente muchos de ustedes sepan, las casas cadentes son casas a las que no se les presta tanta atención, muchas veces en el discurso, al menos de astrología de redes sociales. No digo que en la astrología como tal, pero en las redes sociales a veces no son tan populares. Y a veces cuando se les llega a prestar atención, se les da un poco de mala prensa, en especial a la casa 12, la casa 6. Digo, por razones, ¿no? También hay ciertas complicaciones que implican estas casas, que bueno, se entiende que de pronto no sean las más populares o que se tergiverse un poquito por ahí de qué se tratan, pero a mí me parece que son un tema fascinante y espero que después de esta presentación, ya sea que tengan planetas en casas cadentes o no, se vayan con un sentido más claro, más profundo o por lo menos más curioso de la riqueza que se esconde tras estas casas y que pueden resultar un poquito elusivas en ocasiones o que, como les decía hace un momento, a veces se tienden a sobresimplificar cuando vemos las narrativas astrológicas más comunes, insisto, de pronto de redes sociales, no me refiero al trabajo serio astrológico. Y bueno, antes de empezar ya formalmente, quiero resaltar brevemente que no es necesario tener planetas en casas cadentes para que ellas sean un tema importante. Lo digo porque a diferencia de la aproximación de la astrología moderna, en donde se pone atención a las casas que tienen planetas y las demás como que no parecieran ser tan importantes. Desde la perspectiva tradicional, todas las casas son importantes, quizá no en la misma jerarquía, digamos, o quizá no en el mismo nivel de importancia, pero reconocemos que todos tenemos 12 casas y en ese sentido todos vivimos todos los temas que se asocian con las casas de una forma u otra a lo largo de nuestra vida. Las casas, como posiblemente todos por acá sepan, son delimitaciones de los temas de la vida. Entonces, todo lo que vivimos, de alguna forma, lo podemos acomodar dentro de los temas de una u otra casa. Y en ese sentido, no es necesario tener planetas en alguna casa para tratar de entender lo que esa casa tiene para decirnos y en ese sentido poder ir aprendiendo de qué manera podríamos relacionarnos de mejor manera con sus temas, darnos cuenta si las maneras en las que tendemos habitualmente a relacionarnos con los temas de esas casas tenderían a ser constructivos o no. Y en ese sentido, pues bueno, irnos dando cuenta cuando es necesario quizá mitigar por ahí algún problema que puede estar asociado con alguna casa o quizá aprovechar las bendiciones, digamos, que una casa ya nos esté proporcionando o incluso encontrar tesoros ocultos, quizá por ahí disfrazados de adversidad. Y, en fin, si esto, en principio, como les comentaba hace un momento, bueno, no es como tal el tema de esta presentación, pero lo quise aclarar porque posiblemente haya por acá personas que, bueno, con distintos niveles de conocimiento astrológico, que practican distintas aproximaciones hacia la astrología. Y, pues bueno, quería aclarar esto para que partamos más o menos
del mismo entendimiento. Y en lo que sí nos vamos a enfocar el día de hoy es, en principio, en revisar la aproximación tradicional a las casas cadentes, y les voy a presentar una visión alternativa que no contradice como tal las indicaciones de la tradición, sino que a partir de ellas propone otra forma de verlas para quitarles el halo de intrascendencia, digamos, que pueden llegar a tener por ahí en la tradición, y dotarlas de un valor muy especial que, desde mi punto de vista, las casas cadentes tienen. Y pues bueno, esta presentación no es como tal una, no sé, una apología hacia una necedad de no, las casas cadentes son lo máximo, ni tampoco es nada más por debatir, digo no que tenga nada de malo nada más debatir, pero las personas que me conocen ya un poquito más saben que soy o trato de ser bastante respetuosa con la tradición. Respeto mucho la tradición en general, no solo la tradición astrológica, sino la tradición en general de las sabidurías ancestrales, pero también creo que las cosas no necesariamente están escritas en piedra, y en especial que muchas veces las lecturas modernas o contemporáneas que hacemos incluso de las tradiciones ancestrales pueden tener también de pronto ahí su, pues como su ángulo medio, pues no sé, como medio particular, digamos, ¿no? Que quizá no necesariamente es exactamente como se estaban concibiendo las cosas en la antigüedad. Y bueno, este tipo de ejercicio siempre involucra por ahí pues cierta especulación y cierta subjetividad, y bueno, eso no tiene nada de malo, pero pues creo que sí es importante reconocer, ¿no? Qué parte es nuestra subjetividad, qué parte es lo que estamos agregando, tratando de mirar de otra manera, y qué es lo que sí está ahí como tal dentro de la tradición. Y pues bueno, lo que les voy a presentar por acá, con algunos quizá va a resonar, con algunos probablemente no. No importa, creo que es una invitación a reflexionar, como les decía hace un momento, y a la usanza del Buda, que le decía a sus discípulos que no tomaran como así a ciencia cierta, o que aceptaran las cosas nada más por la autoridad que él tenía, sino que como gambusinos se pusieran a explorar la calidad de sus palabras para diferenciar lo que es verdaderamente oro, lo que es verdaderamente valioso, y separar lo que pudiera ser una impureza o lo que aparentara ser oro, pero quizá no necesariamente lo fuera. Bueno, o sea, no me estoy comparando con el Buda, nada más quiero decir que me sumo al espíritu del Buda, de invitar a las personas no a tomar las cosas nada más porque alguien las dijo, sino reflexionar, estudiar, buscar más fuentes, buscar en la propia experiencia, buscar por ahí no sé, en cualquier otro tipo de ejercicio reflexivo que tanto sentido o no les hace lo que les voy a estar compartiendo por acá, y pues ya ir haciéndose ahí cada quien la opinión que mejor les merezca. Y pues bueno, habiendo dicho esto, esta presentación también es una invitación para repensar no solamente planteamientos de la astrología, sino los presupuestos que podemos llegar a tener de la vida las personas, y repensar si esos presupuestos nos están conduciendo a vidas más plenas, más constructivas para nosotros mismos y para los demás. Y pues también una invitación para reflexionar de qué manera podemos reivindicar el valor de los temas que están incluidos dentro de la esfera de las casas cadentes, para ayudarnos a tener una actitud más, en principio, más compasiva hacia nosotros mismos, pero también una visión más realista sobre las expectativas que tenemos de la vida, de lo que podemos lograr en la vida, lo que queremos lograr en la vida, y replantearnos, o por lo menos clarificar, qué es lo que cada uno de nosotros considera importante, valioso, significativo, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Y bueno, sin mayor preámbulo, que bueno, creo que ya aventé un gran preámbulo, pero como las personas que me conocen ya saben que es un poco mi estilo, los grandes contextos. Pero bueno, ya después de este gran contexto, ahora sí vamos a empezar a hablar sobre el tema que hoy nos tiene por acá, que serían las casas cadentes. Y vamos a empezar por definirlas, así muy brevemente, para quienes no tengan tan claro cuáles son las casas cadentes o qué son las casas cadentes. Por ahí en las imágenes hay un diagramita en donde pueden ver, para las personas que no lo tengan claro, que las casas cadentes son la casa 12, la casa 9, la casa 6 y la casa 3. Estas casas cadentes se llaman así porque vienen de una palabra griega que después se pasó al latín. En griego la palabra es apoclino, ya en latín la palabra es cadere, si no me equivoco, que no sé ni griego ni latín, pero bueno, va por ahí. Y estas palabras lo que significan es algo que va hacia abajo, o cuesta abajo, o que declina, o que tiene algún tipo de declive, o que se cae, digamos. Entonces, las casas cadentes
lo que están haciendo es justo alejarse, digamos, de los ángulos de la carta. Los ángulos de la carta, para quien no lo tenga tan claro, son el ascendente, el medio cielo, el descendente y el bajo cielo. Estos son los puntos cardinales o los puntos más activos, digamos, de una carta, y en ese sentido todo lo que sucede cerca de un ángulo, desde la perspectiva tradicional, de alguna forma es algo que va a ser muy activo, muy notorio, muy ruidoso, muy evidente en la vida de la persona, que incluso quizás se va a expresar en muchas de las posibles manifestaciones que podría llegar a tener el planeta en cuestión, en el signo en cuestión o lo que fuere. Entonces son puntos muy, muy importantes porque están marcando los puntos de inflexión, digamos, o de transformación cuando pensamos en el movimiento diurno de los planetas. Y en ese sentido, las casas cadentes se están alejando de los ángulos, y al estarse alejando de los ángulos, lo que están haciendo, objetivamente, por así decirlo, es perdiendo poder. Es decir, ya llegaron a un punto máximo de visibilidad, de notoriedad, de eficacia, de poder, y se están alejando hacia un punto más de descanso, de desvanecimiento, de transformación, de reposo, de ocio, qué sé yo, ¿no? O sea, como de un nivel energético, digamos, un poco más reducido. Eso, como les comentaba hace un momento, es una descripción, no es una opinión, digamos, o un juicio de valor como tal con respecto hacia las casas cadentes. Es una descripción, digamos, de lo que pasa en ese espacio de las casas cuando consideramos, insisto, el movimiento diurno de los planetas. Por cuestiones de tiempo, ahorita no voy a entrar tanto en detalle sobre las significaciones de cada una de estas casas, aunque más adelante vamos a retomarlas. Si alguien por ahí de pronto tiene duda, pues podemos más tratar de platicarlo, puedo armar más tarde un hilito por ahí explicando las significaciones tradicionales de cada una de estas casas, pero ahora por cuestión de tiempo, así muy, muy, muy sucintamente, de alguna forma les voy a comentar, así muy breve, para quienes no lo tengan claro, insisto, que la casa 12 tradicionalmente se conoce como la casa del mal espíritu, y en ese sentido apunta hacia ciertos condicionamientos invisibles que pueden tender a complicarnos la vida, aunque hay mucho más que se puede decir de la casa 12, pero insisto, por ahora no voy a entrar en tanta descripción o elaboración, solo estoy compartiendo lo más sucinto de la descripción tradicional de cada una de las casas. Después, la casa 9 sería tradicionalmente se conocía o se conoce como la casa de Dios. Algo que me olvidé decir de la casa 12 es la casa donde se regocija Saturno, y en ese sentido muchas de las significaciones de la casa 12 van a tomar estos elementos saturninos, como puede ser la soledad, el silencio, quizá el miedo, no sé, cosas saturninas, ¿no? Y volviendo a la casa 9 es la casa de regocijo del sol. Y en ese sentido, la casa 9 y sus significaciones tienen que ver con la conexión con la divinidad, la búsqueda de sentido, la perspectiva amplia, o al menos la búsqueda de perspectiva amplia, el tratar de entender, digamos, la realidad de la que somos partícipes. Y después la casa 6 sería la casa, en principio, del regocijo de Marte, y es una casa que tradicionalmente tiene el nombre de mala fortuna. Y en ese sentido, bueno, ahí viene un poco lo que les decía de la mala prensa, pero también, como les decía al principio, no es que nada más sea así un capricho que alguien se inventó de, ponle ahí que ahí está la mala fortuna, ¿no? tiene sus razones también, pero parte del tema de por qué es la casa de la mala fortuna es porque, entre otras cosas, es una casa que nos habla de la enfermedad, de las limitaciones materiales que podemos llegar de pronto a experimentar, quizá incluso ciertos sistemas opresivos, y temas, como por ahí digo, tiene otras significaciones, ¿no? Como posiblemente sabrán, puede ser también, no sé, las mascotas. Hay otras cosas que después podemos también meter en la casa 6, pero una de las razones fundamentales por las cuales la casa 6 se tiene ese nombre es por esos temas que se asocian con ella. E insisto, también al ser la casa de regocijo de Marte, de alguna forma también está señalando que los temas de esa casa van a requerir cualidades marciales, es decir, esfuerzo, lucha, abrirse paso, vencer resistencias, que no es algo malo intrínsecamente, así como las cualidades saturninas tampoco son intrínsecamente malas, pero no son las más así como que la mayoría de las personas se despierten y digan, yo quiero pelear y quiero sentirme solo y triste. No. A veces sí necesitamos estar solos, perdón, no pelear, y está bien también, pero
tienen ahí como una cualidad particular, los planetas que tradicionalmente llamamos maléficos. Y por último, la casa 3 es la casa que tradicionalmente se conoce como la casa de la diosa, es la casa donde se regocija la luna y tiene también una serie de connotaciones bastante amplias, pero en principio dentro de la casa 3 podemos meter temas como pueden ser la familia extendida, los hermanos, la comunidad, como todos los rituales que podemos llegar a tener en nuestra vida cotidiana, la búsqueda o la necesidad de pertenencia o simplemente pues la convivencia que tenemos con nuestro entorno inmediato, digamos, ¿no? Y bueno, esto es así como una sobre simplificación bastante grosera de los temas de las casas, pero lo quise mencionar muy rápidamente para quien no lo tuviera por ahí claro. Y pues para los que ya lo tienen claro, gracias por la paciencia. Entonces, les comentaba hace un momento que justo el nombre de las casas cadentes viene por esta cualidad de que se están alejando de los ángulos, que están perdiendo poder. Pero también hay otra palabra que tiende a asociarse con las casas cadentes, aunque también depende desde qué perspectiva lo estemos analizando. Lo digo porque, o sea, incluso cuando hablamos de astrología tradicional, hay distintas posturas dentro de la astrología tradicional, hay incluso distintos momentos de la astrología tradicional que van a abordar los temas de formas distintas, pero incluso dentro de un sistema más concreto en tiempo y espacio, como pudiera ser la astrología helenística, por ejemplo, también había desacuerdos, ¿no? También había astrólogos que veían las cosas de una forma, otros que la veían de otra, o sea, eso no es nuevo, ¿no? O sea, igual no tenían Twitter, pero tampoco estaban todos así súper en la misma y así. Y bueno, comento todo esto porque este punto que voy a compartir, que tiene que ver con el término acrematísticos, eh, desde la perspectiva de Nejepso, si me parece, bueno, más bien si es que lo pronuncia bien, no sé realmente cómo se pronuncia, pero era un astrólogo helenístico, él consideraba que las casas cadentes eran acrematísticos. Había otros astrólogos que consideraban que más bien eran, no sé, las casas oscuras o lo que fuere, pero bueno, en eso no vamos a entrar ahora. Ahora vamos a tomar esta postura en donde las casas cadentes se consideran acrematísticos. Entonces, bueno, ¿qué significa acrematísticos? Acrematístico, en términos muy generales, significa que algo es improductivo o inefectivo o que no genera ganancia o que no tiene el potencial de aportar valor material concretamente hacia algo. Y en ese sentido, las casas cadentes al igualarse, digamos, o caracterizarse por ser acrematísticos, de alguna forma adquieren cierta cualidad indeseable, digamos, ¿no? Porque pues no son productivas, son inefectivas, porque no generan ganancia por ahí. Incluso, al menos pensando en la casa 12 y la casa 6, como les comentaba hace un momento, se pueden ver como casas complicadas, ¿no? Como que nos llevan a temas que quizá si por nosotros fuera quisiéramos evitar. Y como les comentaba hace un momento, ¿no? Si bien esto tiene su sentido de ser, mientras más vamos comprendiendo la razón, digamos, o el argumento bajo el cual estas casas podrían considerarse indeseables, digamos, es que podemos comprender también desde qué otro punto de vista sí podrían ser deseables y también cuál podría ser el valor oculto que está tras esa indeseabilidad, cuando el parámetro de indeseabilidad es la ganancia material o visible o la notoriedad, digamos. O sea, a partir de ahí vamos a ir jalando varios hilos para resignificarlas, como ya les he dicho varias veces, sin por esto dejar de lado los racionales ancestrales que describen a las casas cadentes. Acá me gusta mucho algo que dice Demetra George en la introducción de su segundo volumen de Ancient Astrology, in Theory and Practice. Dice algo así como que es muy importante separar la dimensión práctica y explicativa de las técnicas ancestrales de las idiosincrasias, tanto antiguas como contemporáneas, agregaría yo que también las contemporáneas, que se colocan sobre esas descripciones y en ese sentido poder, como les comentaba hace un momento, de alguna forma distinguir lo que es una descripción y lo que ya es una postura subjetiva ante determinada descripción, porque si bien es imposible escapar la subjetividad y además no tiene tampoco nada de malo ser subjetivos, lo que sí es bien importante es hacer o abordar esa subjetividad de una forma consciente para, pues, no sé, ¿no? Saber qué estamos haciendo por lo menos. Entonces, bueno, continuando como con este tema como de cómo podríamos ver las casas cadentes desde otro punto de vista, vamos a explorar, por un lado, ciertas visiones por ahí del Yotish
Yo no soy experta, pero para nada. De hecho, apenas estoy empezando a aprender astrología védica, para quienes no sepan qué es Jyotish. Pero hay una aproximación por ahí que me voló muchísimo la cabeza cuando me enteré que existía. Lo aprendí de un astrólogo que se llama Richard Fiedler. Digo, no es que él se lo haya inventado, nada más de él es que yo lo escuché. Que en esta astrología védica dividen a las casas. Ay, perdón, se me cayó el audífono. Dividen a las casas de acuerdo a 4 objetivos de vida, digamos. Entonces, las casas se dividen en moksha, dharma, artha y kama, y ayudan a complementar, desde mi punto de vista, las posibilidades de desarrollo interno, tanto, bueno, sí, perdón, las posibilidades de desarrollo interno que podemos encontrar en las casas cadentes. Entonces, pero bueno, antes de entrar como ya de lleno a esta descripción del Yetish, les quiero compartir muy brevemente o elaborar un poquito más tantito antes de ya volver o de abordar más de fondo el tema del Yetish. ¿Qué implicación puede tener esto que les comentaba acerca del descenso o la pérdida de poder dinámico que tienen los planetas cuando están en las casas cadentes? Acá, por ejemplo, recuerdo mucho una descripción que hace Jason Holly, que él lo hace en concreto de la Casa 9, pero me parece que, bueno, yo se lo escuché de la Casa 9, pero me parece que aplica en general a las casas cadentes, porque él dice que bueno, insisto, él hablaba de la Casa 9, que es como haber llegado a una cima, digamos, que es la cima del medio cielo, y en ese sentido tener como una perspectiva súper amplia de lo que está pasando y ver todo con un montón de claridad y lo que fuere, pero después reconocer que ahora lo único que sigue es bajar, ¿no? O sea, como que ya llegaste a lo más alto y ahora lo único que queda es bajar. Y en ese sentido, como podrán, bueno, como sabrán, cualquier persona que le guste el montañismo, el trekking, o simplemente que haya subido un cerro, digamos, sabrán y que generalmente cuando subimos una montaña, un cerro, lo que fuere, si bien la parte de subida puede ser pesada, porque vamos en contra de la gravedad, lo que fuere, al mismo tiempo es más fácil como encontrar un agarre, digamos, para ir subiendo. Y también, pues, no sé, vamos contentos, vamos con energía, vamos impulsados con la expectativa, la anticipación, la ilusión de llegar a la cima, lo que fuere. Y una vez que llegamos, pues ya estamos cansados y quizá, o sea, estamos muy maravillados de la cima y nos quisiéramos quedar ahí para siempre, pero pues no podemos. O quizá ya estamos demasiado cansados y de todas formas tenemos que bajar. Y pues bueno, la bajada de alguna manera, si bien es menos pesada, digamos, porque ya no tenemos a la gravedad en contra. Por otro lado, puede ser más difícil, porque justo como la gravedad ya nos está jalando hacia abajo, es mucho más fácil resbalarse, es mucho más fácil caerse, y en ese sentido se puede volver incluso más peligrosa la bajada que la subida. Y les digo, a mí esta metáfora me gustó mucho de que se le escuché a Jason Holly, si bien hablaba de la casa 9 y es la que más propiamente queda perfecto con esta descripción, me parece que las casas cadentes en general tienen mucho esta cualidad como de, ya alcancé cierta consumación, cierto punto máximo de algo, ¿y ahora qué? Ahora qué sigue, ¿no? Ya no puedo quedarme en el eterno rush, digamos, ¿no? Sino tengo que bajar. ¿Y qué implica ese bajar? Y bueno, en ese sentido, de alguna forma, pues podemos deducir, digamos, que las casas cadentes, pues no nos proveen estabilidad, digamos, o vigor, o ni siquiera tierra firme, ¿no? Como cuando pensamos en esta metáfora de ir bajando la montaña, no es el espacio, digamos, como más estable, más vigoroso, más seguro, más tranquilo. Pero, como dice, por ejemplo, Pema Chodron, que es una maestra budista, que digo, no es tampoco la única que lo dice, pero Pema Chodron la quiero mucho y me gusta mucho la manera en que pone las cosas. Ella dice en muchos de sus libros que tendemos a no disfrutar de la incertidumbre, ni de la inseguridad, ni de la falta de piso, y que además en general no nos gusta mucho sentirnos vulnerables, ni sentir como la crudeza, digamos, de la experiencia así desnuda y directa, porque nos incomoda. Y que en ese sentido generalmente las personas hacemos lo que podemos para evitar la incomodidad, para evitar sentirnos vulnerables, para evitar sentir que no tenemos el control, para sentir que tenemos un piso o algo fijo de donde agarrarnos, pero pues realmente lo hacemos desde una confusión bien grande, porque técnicamente, o no técnicamente, sino realmente ese control es una ilusión. Y cuando comprendemos que ese control es una ilusión y que estos estados incómodos, vulnerables, crudos, raros, cambiantes, ambiguos, adversos, son también parte de la vida y no nada más una parte ahí como medio apestada, medio de segunda,
sino una parte esencial de lo que la vida es y de donde podemos aprender un montón de cosas sobre lo que realmente somos, sobre cómo funciona la vida, sobre cómo relacionarnos con otros. De alguna manera podemos crecer mucho ahí. Esta, insisto, es una premisa budista bastante básica, pero que me parece que aplica bastante bien al tema de las casas cadentes, ¿no? O sea, sí, quizás son casas que hablan de cosas ambiguas, quizá sí no sean las casas de mayor notoriedad o de mayor vigor, pero eso no quiere decir que sean malas o que no, insisto, que no podamos derivar de algo de valor desde ahí. Justo retomo a Pema Chodron, porque, insisto, los temas que de alguna manera nos señalan las casas cadentes muchas veces nos pueden llegar a generar esta incomodidad, esta inseguridad, esta incertidumbre, incluso esta resistencia. Pero ahí, en esa resistencia, es que de alguna forma podemos encontrar muchas lecciones súper importantes que vamos a ir viendo más adelante. Ya una última consideración tradicional que quiero señalar antes de ya pasar a mi deber a hippie, es que hay otro astrólogo que se llamaba Retorius, que él utilizaba la palabra metacosmios para definir, o no sé si para definir, pero cuando se refería a las casas cadentes. Metacosmios es otra palabra en griego, que es un término filosófico que significa entre mundos, digamos, y que también desde que escuché esa palabra por primera vez me remitió muchísimo a la palabra tibetana bardo, que bardo también literalmente significa estado intermedio. Desde ahí fue como que así se me prendió un poquito y fue como, órale, ¿no? O sea, sí estamos hablando de, quizá no exactamente lo mismo, pero al mismo tiempo sí estamos hablando de estos estados de la vida que son intermedios, como no, todavía no llegué allá, pero ya no estoy acá, sino que estoy ahí en algún lugar raro, ambiguo, como que sí, como que no. El metacosmios alude a esa cualidad y en el budismo tibetano el bardo tiene también esa cualidad y los tibetanos ponen mucha importancia como en el reconocimiento de que la vida es un constante bardo, ¿no? Un constante flujo de cambiar de un estado a otro, cambiar de un estado mental a otro, de una condición a otra, de una situación a otra, de un estilo de vida a otro, o incluso cambiar de estar despiertos a estar soñando, de estar soñando a estar despiertos, o desde la desde la perspectiva budista, también el hecho de estamos vivos, luego estamos muertos, luego estamos vivos otra vez. Y bueno, eso es para quien pueda aceptar la noción del renacimiento, ¿no? Pero incluso para quien no le haga sentido el renacimiento, el resto de los bardos descritos por el budismo, pues es cierto, ¿no? Que están ahí todo el tiempo, ¿no? Quizá me despierto muy contenta y después me pongo de malas y después me enojo y después me pongo triste, no sé, ¿no? Como que estamos constantemente habitando lugares diferentes y, y además de esos estados continuos de transformación, los estados intermedios, digamos, a los que alude volviendo como a la palabra metacosmios, porque tampoco quiero confundir a nadie como mezclando tradiciones así a diestra y siniestra, creo que sí podemos aprender mucho si prestamos atención a estos paralelismos. Estos estados liminales, digamos, a los que alude la palabra metacosmios y que están ahí, insisto, como muy aterrizados en lo que las casas cadentes significan, nos habla de espacios en donde las cosas no ocurren de forma rápida, sino que son como lento, como cuando soñamos, ¿no? Que el tiempo se mueve como raro y el cuerpo se mueve como raro. Eh, Son espacios donde quizá las cosas no son tan cómodas o tan directas o tan visibles o tan energéticas y que no tienen tanto que ver, al menos en lo inmediato, con resultados tangibles que generalmente asociamos más justo con la productividad, con la eminencia, con la notoriedad. Y como les comentaba hace un rato, me parece que la única, ¿cómo decirlo? O sea, la única forma en donde estos estados de alguna manera se vuelven no deseables es cuando de alguna forma justo estamos considerando que las cualidades activas, diurnas, masculinas, digamos, como productivas, enfocadas, como muy aterrizadas en algo concreto, son el estandarte único, digamos, de lo que es valioso. Con esto no estoy diciendo que la conciencia activa, dirigida, enfocada, no sea valiosa, o sea, por supuesto que lo es, solo estoy diciendo que no es la única cosa que es valiosa en la vida, digamos, ¿no? O que no los logros concretos o tangibles o materiales son los únicos valiosos que uno puede llegar a perseguir. Y es algo que más allá o sea, de mi opinión, quiero decir, cuando pensamos en estados intermedios, como puede ser, por ejemplo, la adolescencia, porque ya no somos niños, pero todavía no somos adultos, o cuando nos enfermamos, y en ese sentido, pues eso, ¿no? No estamos sanos, no podemos como rendir como normalmente quisiéramos.
o cuando tenemos algún estado alterno o alterado de conciencia, pues también no estamos percibiendo la realidad de espacios, o cuando tenemos un duelo, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos procesando alguna separación, alguna pérdida, también cuando estamos en ese duelo, pues no estamos en donde estábamos, ni estamos donde vamos a estar, pero, o no sé, o sea, simplemente cuando pasamos de un grado escolar a otro, o cuando nos mudamos de un vecindario a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro, no sé, cuando nos comprometemos en una relación o en un trabajo, cuando nos separamos de la relación o el trabajo, cuando entramos a la edad adulta, cuando, no sé, llegamos al famoso retorno de Saturno, cuando alcanzamos la madurez, cuando llegamos a la vejez, o incluso cuando estamos en esa transición de muerte, eh, cuando nos vamos de vacaciones, no lo sé, ¿no? O, no sé, o sea, todos estos estados de alguna forma son estados intermedios. Y la razón por la que los señalo es porque si bien hay algunas de estas situaciones o estados intermedios que mencioné como manera de ejemplo que pueden ser más deseables o atractivos que otros, o por ejemplo, no puedes decir, bueno, el estado intermedio de las vacaciones, sí, échamelo, échamelo, ¿no? Pero quizá el estado intermedio de estar hospitalizado, pues no. Dices, no, ese no, gracias, no, ese no lo quiero. Y es natural, ¿no? Que sintamos como atracción, ¿no? O rechazo hacia algunos de estos estados intermedios. Pero lo que estoy tratando de decir es que si bien vienen en muchas formas, en muchos colores estos estados intermedios, eh, y algunos pueden ser más atractivos que otros, de todos estos estados intermedios es que podemos aprender muchísimo y que de alguna manera podemos profundizar en el entendimiento de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que hay dentro de nosotros, de lo que se trata la vida, de lo que pasa a nuestro alrededor, de las necesidades de las personas a nuestro alrededor. Son estados que, cómodos o incómodos, nos ayudan a crecer muchísimo. Y en ese sentido, todos estos temas que podríamos asociar con las casas cadentes, de alguna forma podemos verlos como umbrales, como fronteras, digamos, como les comentaba hace un momento también, son espacios que quizá a veces no es tan fácil describir, si soy de aquí, si soy de allá. Ahorita, bueno, hay una canción que en México es muy famosa que justo dice algo así como, no soy de aquí, ni soy de allá. Y, o sea, desde mucho antes de mi aproximación a la astrología y mi entendimiento de las casas cadentes, bueno, tengo varios planetas en casas cadentes, y esa, esa frase de esa canción siempre me pegó muy profunda, como ese de sí, no soy de aquí ni soy de allá. Y bueno, eso sería como algo muy propio, digamos, de las casas cadentes, donde hay como de pronto esta ambigüedad, pero al mismo tiempo esa posibilidad de apertura, porque justo ese no ser de aquí ni ser de allá me permite conocer lo que está pasando aquí, conocer lo que está pasando allá, y no solamente aferrarme a lo que está pasando aquí y cerrarme a lo que está pasando allá. Y en ese sentido hay mucho espacio para crecer dentro de los temas de las casas cadentes. De alguna manera, no sé, se disuelven, por ejemplo, las convenciones o las barreras que normalmente están como muy rígidas en términos de cómo nos relacionamos con la realidad. Ahí, cuando estaba preparando esta presentación, recordé que cuando era joven, me gustaba, bueno, en un tiempo de mi juventud, me gustaba como ir a raves, ir a fiestas así, y estaba como muy clavada como en toda esta propuesta filosófica sobre las zonas autónomas temporales y demás, que no sé si hayan escuchado al respecto de eso, pero haciendo un resumen muy sucinto, las zonas autónomas temporales o la teoría de las zonas autónomas temporales justamente habla sobre espacios en donde temporalmente, en un lugar como muy delimitado, las barreras que normalmente dividen a las personas se pausan o se disuelven y en ese sentido las personas pueden convivir desde un espacio de mayor unidad y comulgar, digamos, o generar una comunidad, así sea temporal, en donde de alguna forma pueden primar valores más humanos, ¿no? Como puede ser la solidaridad, no sé, como el gozo, la compasión, lo que fuere. Y si bien sé que esto puede sonar muy hippie, se los advertí que en algún punto esto se iba a poner medio hippie, yo recuerdo mucho que al menos en las primeras experiencias que llegué a tener en ese tema, porque después todo se derrumbó, pero bueno, esa es otra historia para otro momento, en esas primeras experiencias que llegué a tener en ese mundo, justo una de las cosas que más me sorprendía era que ahí podía convivir con personas con las que en mi vida normal jamás en la vida habría convivido, ¿no? O sea, como personas
de clases sociales mucho más elevadas que la mía, a las cuales jamás me habrían dado los buenos días en la calle, o personas que viven en zonas mucho más marginales que la zona en la que yo vivo y que quizá tampoco nunca me habría cruzado en mi camino con ellas. Y todos ahí, o sea, como conviviendo sin importar dónde vivías, de qué color es tu piel, cuánto dinero ganas, si veniste en carro, si veniste en camión, eh, cuál es tu ideología política, si estudiaste, si no estudiaste, si, o sea, X, ¿no? O sea, como que todas esas diferencias que en la vida normal de alguna manera nos separan de una forma muy rígida y a veces ni siquiera porque rechacemos abiertamente, sino porque la estructura simplemente no nos pone como en convivencia con esas personas que tienden a ser más, bueno, diferentes a nosotros o lo que fuere. En estos espacios, de alguna manera, había esa comunión y esa convivencia con otras realidades, con otros mundos. Eso, insisto, siempre se me hizo muy atractivo, muy bonito, muy interesante de esas fiestas. Y bueno, se me hace como un espacio muy justo, como de zona cadente, ¿no? Como un espacio en donde pues no estás en tu trabajo, no estás con tu familia, no estás como en donde eres la persona que te hiciste la idea que eres, sino eres una persona ahí, con otras personas. Y en ese sentido, esa apertura, digamos, permite como un montón de aprendizaje. Y bueno, habiendo dicho esto, ya cerrando un poquito la nota hippie, ahí también me parece que es importante establecer una idea de cómo delineamos dependiendo del tipo de astrología que estemos practicando. Porque cuando practicamos, por ejemplo, astrología horaria, que para quienes no sepan es una rama de la astrología que está más enfocada en dar respuestas concretas a preguntas concretas, si estamos practicando astrología horaria, de alguna forma estas como decirlo, como derivaciones o aproximaciones a las casas cadentes que pueden ser más simbólicas, más metafóricas, más poéticas, más hippies, digamos, de pronto quizá no necesariamente nos ayude mucho a dar un criterio o una respuesta concreta que le ayude a la persona que tiene una duda como muy específica. Sin embargo, cuando estamos practicando astrología natal, yo considero que el abrirnos como justo a unas descripciones bastante más fluidas, o sea, más propias, digamos, como de la naturaleza de las casas cadentes, de alguna forma puede ser bastante útil, digamos. No entiendo que también a veces uno se puede perder en la difusidad, estoy inventando palabras, pero, pero mi idea no es esa, como no quiero que nos, o sea, no pretendo como que nos perdamos en las metáforas, pero de alguna manera sí creo que podemos encontrar valor también en las metáforas, sin por eso, insisto, como olvidar cuál es la base como teórica que de alguna manera nos permite jugar y elaborar como en esas metáforas. Y lo digo porque justo cuando alguna persona está aproximándose como hacia los temas de sus casas cadentes en su carta natal, de alguna forma, bueno, depende de qué casa sea, pero en muchas ocasiones, de alguna forma va a estar quizá tratando de encontrar un sentido a su experiencia o darle una dirección a su vida, o quizá está navegando la ambigüedad, quizá está navegando la incertidumbre, quizá se siente como en un lugar donde no puede agarrarse de nada, donde todo es como medio inefable, medio inasible, inexpresable, misterioso, qué sé yo, raro, incómodo. Y en ese sentido, si alguien está transitando por una situación así, creo que puede ayudar, como justo esta aproximación más, más de crecimiento, digamos, y no tan como limitante, como, sí, no va a llegar a nada eso que estás haciendo, ¿no? O sea, no, como que de alguna manera podemos por ahí aportar algo de valor cuando nos aproximamos a las casas desde esta forma. Y porque como comentaba también hace un momento, si bien es correcto, digamos, el asegurar que las casas cadentes o los planetas que están en las casas cadentes no son los mejores exponentes cuando estamos enfocándonos en la búsqueda del logro material o de la concreción, porque no están estimulando esta acción o el movimiento directo, veloz, energético del que hablábamos, que sucede en los ángulos. Lo que sí alientan o pueden llegar a alentar las casas cadentes es el cultivo como de la vida interior, quiero decir, como el desarrollo interno, el desarrollo espiritual. Y en ese sentido, podemos obtener logros bastante, no sé si la palabra es concretos, pero a falta de una mejor palabra voy a decir concretos, solo que no desde una perspectiva material, sino desde una perspectiva más interna, más, otra vez simbólica, más metafórica. Y en ese sentido, no sé, también una de las consideraciones que se tiene mucho sobre las casas cadentes tradicionalmente, que insisto tiene su razón de ser, es que justo por estar señalando estos declives, de alguna forma tienden a indicar las casas cadentes pérdida o disipación, digamos, con que algo por ahí se disipa, se pierde, o no llega, digamos, como al objetivo planteado.
Y si bien, insisto, esto tiene su razón de ser, porque implica que todo lo que está pasando en las casas cadentes quizá no tiene como tanto poder para controlar lo que está sucediendo. De alguna manera, como también les comentaba hace un momento, depende qué es lo que estemos tratando, más bien cómo nos queramos aproximar a la realidad. Si más bien tratamos de verlo desde, no sé, como dejando de pensar que la incertidumbre o que lo que no controlamos tiene que ser una tragedia, o que tenemos que controlar todo para que entonces podamos ser lo máximo y entonces podamos ser los mejores o lo que fuere, pues bueno, sí, quizá las cascadas no sean lo mejor en ese sentido, pero si pensamos, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo muy brevemente para ya próximamente, bueno, ir cerrando pronto, si, no sé, si yo me enfermo, por ejemplo, es natural, como les decía hace un rato, que me enferme, digo que no me enferme, o que no me guste, o que me incomode, que quizá me presente ciertas complicaciones en mi trabajo, en mi estado de ánimo, con mis relaciones, pero quizá, no digo que siempre, pero quizá, a veces esa enfermedad también puede indicarme algo importante que necesito saber sobre cuidados que le tengo que dar a mi cuerpo, que quizá no sabía que tenía que darle, o que quizá sí sabía, pero que no le estaba prestando atención. Quizá esa enfermedad me diga que necesito parar, quizá me diga que hay algo que no estoy viendo, que no estoy atendiendo, que me está lastimando. Quizá me está diciendo que, no sé, que tengo que hacer algún cambio, aunque sea a largo plazo, porque si no sé, igual va a estar muy medio raro mi ejemplo, pero si está uno en un trabajo en el que no se puede enfermar porque tienes miedo que si te enfermas y no vas te corren, híjole, o sea, digo, sé que a veces uno no está como en condiciones de así renunciar nomás porque sí, pero pienso que uno puede empezar a plantearse, ¿qué puedo hacer aunque sea a largo plazo para estar en un trabajo en donde no tenga que tener miedo de enfermarme, ¿no? Porque me voy a enfermar, todos nos enfermamos, y en ese sentido hay algo ahí que de alguna manera puede uno aprender por ahí, o incluso, o sea, simplemente el reconocimiento de, como esta expresión en inglés de shit happens, o sea, como también entender que eso es parte de la vida, es algo de donde de alguna forma podemos crecer, ¿no? O si, no sé, de repente todo se me derrumba y mi mundo ya no tiene sentido, me siento sola, no tengo ganas como de convivir con otras personas, no sé qué está pasando, pues quizá también es una oportunidad para conectar conmigo, para conectar con una dimensión más profunda de la experiencia, quizá para encontrar el valor de una práctica espiritual, quizá para, no sé, para tener una actitud como más, eh, no sé, como más compasiva hacia mí misma, hacia otras personas, o simplemente para descansar, para recargar mis baterías, para replantearme qué es lo que quiero hacer con mi vida. Y, y así no digo con todas las casas, los temas de las casas cadentes de alguna manera podemos como tener una actitud que como más que nos permita crecer de esas situaciones, incluso cuando son las expresiones complejas de las casas, ¿no? Porque como les decía al principio, tampoco es que todo lo que tiene que ver con estas casas sea intrínsecamente maligno, malo, desagradable, pero estas partes que sí tienden a ser desagradables o incómodas por lo menos, incluso de esas situaciones podemos sacar algo provechoso. Por ahí, en las imágenes, les dejé una serie de preguntas que ahorita no vamos, pues, como tal, a contestar. Digo, además no es un examen, no se trata necesariamente de contestarlas o ni siquiera de que sepan mi opinión ante la respuesta de cada una de estas preguntas, pero se las quise dejar por ahí porque a quien le interese, a quien esté resonando, aunque sea un poquito con lo que estoy compartiendo, creo que son preguntas que de alguna manera les pueden ayudar, como justo a observar qué actitud están teniendo hacia los temas que señalan las casas cadentes y qué actitud, o más bien, qué de esas actitudes les están funcionando bien, están contentos con esas actitudes, o qué actitudes quizá podría convenir por ahí ajustar, transformar, o simplemente repensar, digamos, ¿no? Insisto, ahorita no las vamos a contestar, pero así nada más como para dejárselas ahí medio, medio como que al aire. Las preguntas son, ¿es la actividad siempre deseable? ¿Es el agotamiento algo intrínsecamente indeseable? ¿Solo cuentan los logros concretos, materiales? ¿Cómo puedo controlar, no, perdón, qué puedo controlar realmente con total certeza y eficacia? ¿Es la ocupación el criterio fundamental de valor? ¿Tenemos todos que aspirar a posiciones de autoridad o liderazgo? ¿Es deseable? ¿Es posible que todos destaquemos exteriormente en todo? ¿Es deseable? ¿Una vida tranquila y sencilla es automáticamente mediocre? ¿En qué puedo apoyarme cuando se me mueve el piso? ¿Qué me voy a llevar cuando me muera? Las limitaciones tienen que asumirse como impedimentos cuando son las mías, desde lo individual, o cuando las limitaciones son de otros, tienen que asumirse como variables para descartar al otro, desde lo colectivo. ¿Será que muchas de estas consideraciones están inscritas en una forma de ver el mundo? ¿Y es esa forma de ver el mundo la que queremos perpetuar
o en la que queremos encuadrar el futuro de la humanidad? ¿O es posible, perdón, qué valor es posible derivar de estos estados intermedios, del trabajo interno, del tiempo invertido en estar presente sin ninguna pretensión material? ¿De qué manera podemos derivar ese valor? ¿Es deseable derivar ese valor? ¿No es reconocer las desventajas de las casas cadentes, así como sus poderes ocultos, un camino hacia la equidad? ¿Queremos ser máquinas productivas todo el tiempo o queremos rescatar nuestra humanidad? Y pues bueno, les dejo esas preguntas por ahí, como para que, insisto, reflexionen en ellas cuando tengan tiempo, cuando tengan ganas, cuando se permitan habitar un momento de sus casas cadentes. Igual pueden ahí como darle un ojo a esas preguntas. Y ya nada más para cerrar, les comentaba que, bueno, hay dos cosas rápidamente. Antes de ya cerrar con el tema de cómo se complementa la visión del Jyotish con las casas cadentes, hace poco estaba leyendo un texto y encontré también como esta relación de las casas cadentes con la palabra latina cadáver, que en español, bueno, cadáver es pues, lo mismo, ¿no? Bueno, se dice igual en latín que en español cadáver. Y bueno, esto evidentemente es una señal, digamos, de debilidad o falta de debilidad, de vitalidad, perdón, que se asocia con las casas cadentes, como veíamos antes. Pero cuando leí la palabra como tal, me hizo pensar en la postura del cadáver del yoga, que pues es esta postura del Shavasana, que quienes hayan practicado yoga alguna vez sabrán, y quien no, pues es una postura que se hace al final de las prácticas, en donde nos quedamos ahí quietos, recostados sobre el piso, con el cuerpo ahí como relajado. Y como es natural, en la vida moderna pasa mucho en las personas que van a tomar clases de yoga o lo que fueran, que dicen, ay, no, esta postura ya, que ya aburrido, ya me voy, ¿no? Ya, así ya no quiero estar aquí como menso 5 o 10 minutos ahí acostado, ya hice mi ejercicio, ya, adiós. Pero quienes tienen experiencia en la práctica del yoga saben que el Shavasana en cierto sentido es la postura más importante del yoga. Eh, Estuve ayer investigando también como sobre algunas de las, o sea, como de las posturas, digamos, de maestros de yoga al respecto de la postura de Shavasana. Y así muy brevemente les voy a compartir unas que me encontré por ahí. Eh, Shavasana es la postura que mayormente equilibra nuestro sistema nervioso. Mientras que mucho de la práctica de asanas está diseñado para regular el cuerpo estimulándolo e incluso aportando el estrés sano, Shavasana es un regulador hacia abajo. Cambia el foco del sistema nervioso simpático al parasimpático, lo que hace que experimentemos calma y suavidad. Con el tiempo, Shavasana nos enseña cómo y que podemos movernos de la ansiedad y la sobreestimulación a este estado de regulación donde la digestión, el sistema inmunológico y otros sistemas esenciales se restauran y fortalecen. Piensa en Shavasana como el tiempo para la digestión, asimilación y adaptación de toda la información que tu práctica activa puso en tu cuerpo. Has movido tu cuerpo en toda dirección y lo has cargado con varias estructuras musculares y esqueléticas de muchas formas. Dale a tu cuerpo algún tiempo para procesar y asimilar la información y para empezar a adaptarse en correspondencia. Tu cuerpo continuará adaptándose mientras duermes esa noche y en los días siguientes, ulteriormente volviéndose más fuerte y más capaz de llevar las cargas que le estás pidiendo. La importancia de Shavasana es hacer espacio para que el polvo de la mente se asiente, permitiendo que los fragmentos de pensamiento, emoción y memorias que se destapan durante la práctica se rompan y se disuelvan. Cuando le damos espacio a esos fragmentos, liberan las fuerzas psíquicas contenidas en ellos y esas fuerzas son reabsorbidas en el cuerpo sutil, que después resuena con un nuevo potencial creativo. Habiéndonos dado a este proceso natural, podemos emerger sintiéndonos más ligeros, más lúcidos y renovados. Esto, como platicábamos antes, las casas cadentes, así como el Shavasana, de alguna forma son este espacio para la recomposición, para la asimilación, para la integración que permite reiniciar el sistema. O acá en otro par de citas, el Shavasana crea la oportunidad de hacer las paces con el hecho de nuestra mortalidad. Mientras nuestra respiración se hace más lenta y ligera, nos hacemos más conscientes de que eventualmente habrá un último aliento. Practicar Shavasana es un ensayo para este último aliento, ese último momento, no de forma mórbida, sino exaltando nuestra conciencia de nuestro estado actual de vitalidad, invitándonos a vivir plenamente. Estar con la incomodidad de descansar en el momento presente y descansar contigo compasivamente y sin juicio, permite atestiguar lo que está pasando a tu alrededor y dentro de ti, y esa es la esencia del yoga. Shavasana es una postura importante para ayudar a remodelar el cuerpo. El trabajo de asana calienta el cuerpo y le pone fuerzas para empezar a romper patrones físicos habituales. Cuando descansas en Shavasana, el cuerpo se enfría en su molde, que es neutral anatómicamente. Permitir que el cuerpo se enfríe de esta forma reinicia de forma completa la fisiología.
Shavasana es la ausencia de todos los patrones neurológicos, emocionales y físicos. Es la liberación ulterior del mundo conocido y desconocido, donde la conciencia es lo único que queda. Y en ese sentido, las casas cadentes justo, pues nos conectan con este reconocimiento tanto de la impermanencia, del constante fluir de los fenómenos, de nuestra incapacidad para detenerlos, pero no desde el drama, sino para confiar en este orden de la vida, en estos ritmos, digamos, y en ese sentido poder relacionarnos con las realidades de la confianza y desde permitirnos también estos espacios, insisto, de descanso, de integración, de asimilación. Y también, de alguna forma, esta actitud, digamos, como más abierta hacia las casas cadentes, considerando esta última parte que les leía sobre el tema del Shavasana, de alguna forma también pueden ayudarnos a participar en las transformaciones que queremos ver en nosotros mismos y en el colectivo, al hacer este espacio para abrirnos a otras realidades, para dirigir hacia dónde queremos como movernos y conectar como con esa fuerza, esa claridad, esa sabiduría, esa motivación, ese amor, esa compasión que desde mi perspectiva todos los seres tenemos en el fondo de nuestros corazones, eh, pero que para conectar con esa sabiduría que tenemos ahí en el fondo, algunos muy en el fondo, pero creo que todos la tenemos, pero justo para conectar con esa sabiduría necesitamos silencio, necesitamos apartarnos del ruido cotidiano, necesitamos permitir espacio a la ambigüedad, permitir el espacio a los temas de las casas cadentes y, y recordar que justamente muchas veces cuando estamos en los temas de las casas cadentes, particularmente cuando hablamos de la casa 6, la casa 12, que son las más complicadas, se nos activa justo el modo de supervivencia, nos estresamos, nos preocupamos y eso crónicamente nos puede llevar a enfermarnos. Y siendo conscientes de eso, de alguna manera se hace mucho más importante el conscientemente darnos esos espacios para descansar sin culpa, sin pensar que el descanso es un lujo, sino que es una necesidad humana básica. Y en ese sentido, pues bueno, como por ahí tratar de retomar esa parte. Y pues bueno, ya se me comió el tiempo, así que ya nada más para cerrar, así súper rápido, ya en otra ocasión, o si me da más bien al rato igual les armo un hilito completando esta parte que ya no me dio tiempo de elaborar por acá. Lo que les comentaba al principio sobre la aproximación del Yotish, que divide las casas en casas de Dharma, Artha, Kama, así en una descripción súper sucinta. Las casas que se asocian con Dharma, que sería la casa 1, la casa 5 y la casa 9, son casas que tienen que ver con la búsqueda espiritual, el deber religioso, digamos. Y en ese sentido, la casa 9, que es la casa cadente que se asocia con la casa del Dharma, de alguna forma justo nos señala que es ahí donde de alguna forma podemos conectar con esa búsqueda espiritual y con cumplir nuestro deber religioso que de alguna forma, o espiritual, no tiene que ser religioso, de alguna manera nos ayude a purificarnos, a vivir mejor, digamos, que nos dé una guía para vivir mejor. Las casas Artha son las casas que buscan la seguridad material y la prosperidad, que son la 2, la 6, la 10, y en ese sentido la casa 6 es la representante cadente de las casas de Artha, y podemos resignificar los temas de la casa 6 como justo, ya sea como el servicio que nos permite ganarnos la vida de tal manera que nuestras responsabilidades no sean un peso, sino un camino hacia la liberación, pero también este reconocimiento de nuestras limitaciones, de la impermanencia, de que enfermarse es parte de la vida y a partir de ahí como también de alguna manera crecer, digamos. Las casas Kama, que son las casas que se asocian con el placer, son la 3, la 7 y la 11, y pues la 3 sería la representante cadente de Kama, y en ese sentido podemos ver la importancia de asociarnos con personas que estimulen nuestro desarrollo interior, con aprender cosas nuevas, como cuidar nuestra comunidad, tratándolo de tal manera que también esa comunidad se convierta en una práctica espiritual y nos ayude a conectarnos y no nada más se mueva por el deseo más vano, digamos. Y por último, las casas moksha son las que buscan la liberación del ciclo de sufrimiento, los condicionamientos que las ocasionan. Son las casas 4, la 8 y la 12. Y en ese sentido, bueno, la casa 12 sería la representante de las casas cadentes y moksha. Y pues acá justo podemos en la casa 12 encontrar una oportunidad ulterior de liberación, en donde podemos encontrar, ¿cómo decirlo? Como reconocer que el sufrimiento no es también una fuente para desarrollar la compasión y en ese sentido motivarnos para trascender ese sufrimiento, no solamente el nuestro, sino el de todos los demás, partiendo de que pues, todas las personas de alguna manera sufrimos. Y pues a través de la contemplación, del servicio altruista o la conexión con la realidad más amplia, de alguna manera podemos conectar con esa dimensión liberadora también de la casa 12. Y pues bueno, esto ya fue así como súper rápido, disculpen la premura, pero espero que por ahí hayan encontrado algo de valor.
Y pues ya nada más para cerrar, quiero agradecerles a todos la paciencia por haber estado acá, a pesar de las dificultades técnicas y las limitaciones por ahí en la presentación. Espero que hayan encontrado por ahí algo interesante o valioso y pues espero que estén muy bien y que sigan disfrutando de Casimicón con el resto de los astrólogos que van a estar por acá presentando temas súper interesantes. Muchísimas gracias a todos.